Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. El día de hoy quiero compartir un tema, hermanos, que al estudiar la vida de Timoteo, podemos encontrar que este hombre era un hombre de grandes virtudes. Y de allí el título de la predicación de esta tarde, que se llama Grandes Virtudes. Qué maravilloso es, hermanos, cuando nosotros conocemos a una persona virtuosa, que tiene características muy notables en su vida, que tiene en su carácter, en su manera de pensar, en su manera de hablar, demuestra ser una persona con diferentes virtudes que lleva a la práctica. Pero cuánto más cuando esas virtudes tienen que ver con lo espiritual, con aquello que va de la mano con lo que la palabra de Dios dice, con lo que la Biblia enseña. Y de allí, hermanos, es que quiero resaltar 5 cosas que podemos ver en la vida de Timoteo. No son todas, pero hay 5 que van a poder destacarse de una porción de la Biblia en la cual, hermanos, vamos a poder aprender nosotros que son grandes virtudes que también Dios espera que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Y la primera virtud que podemos ver en este hombre de Dios es el dolor por la obra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Grandes virtudes cristianas que Dios espera que cada uno de nosotros como hijos de Dios tengamos también en nuestra vida. Y la primera es el dolor por la obra de Dios. Bien, dice la Biblia en 2 Timoteo, capítulo 1, doy gracias a Dios, dice Pablo, sirvo desde mis mayores, es decir, desde mis padres y mis antepasados, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dicen, hermanos, los estudiosos de la Biblia, que cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, recuerda algo. Recuerda que él es un hombre que en su corazón había aprendido a sentir dolor por la obra de Dios. Dicen los que han estudiado la Biblia, hermanos, que aunque no es muy clara la razón por la cual Pablo recuerda que su hijo en la fe, Timoteo, es alguien que derrama lágrimas, existen 3 posibilidades. La primera, dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Hechos, que cuando Pablo y Timoteo tienen que separarse, ¿verdad? Porque Timoteo tiene que llevar a cabo tareas encomendadas por el apóstol Pablo. Él se entristece de tal manera que llora porque va a añorar la presencia de su amigo, la presencia del líder que les ha ido acompañando, que les ha ido mostrando el camino de la fe. Hay quien dice que probablemente esas lágrimas se refieren al hecho, ¿verdad?, de que Timoteo se entera de que Pablo cae en la cárcel, hermanos, a causa del evangelio. Y de la misma manera amaba tanto, ¿verdad?, a este siervo de Dios, que Timoteo es un hombre sensible y llora delante de Dios por la situación de Pablo. Pero la tercera razón, hermanos, y la más probable, es que la razón por la cual Timoteo era un hombre que lloraba, y Pablo lo recuerda, es precisamente, hermanos, por la obra, por la iglesia, por la casa de Dios. Timoteo, hermanos, había sido dejado como pastor de la iglesia en Éfeso. Y si bien es cierto, hermanos, Éfeso podríamos decir que era una iglesia bonita delante de Dios, era una iglesia, hermanos, en la cual había también una lucha con falsos maestros. Y es que cuando los falsos maestros, hermanos, entran a la iglesia, es algo que puede provocar problemas, que puede provocar divisiones, que crea contiendas, que puede hacer que la iglesia, hermanos, se desvíe hacia aquello que no tiene que ver con la obra de Dios, hermanos. Y Timoteo sabe que su responsabilidad de parte de Pablo, al haberse quedado en ese lugar, pues era precisamente la iglesia. Y entonces Timoteo, hermanos, llora delante de Dios, seguramente, hermanos, para rogarle, para suplicarle que sea el Señor, hermanos, el que cuide su casa. Y es que saben una cosa, hermanos, muchas veces los hermanos que estamos a cargo de una iglesia, ya sea el pastor o ya sea el pastor con un equipo de hermanos, que normalmente es eso lo que ocurre, nos damos cuenta, hermanos, que trabajar en la iglesia o que cuidar la iglesia no es cosa fácil, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que están enfermos, a veces hay problemas, a veces hay pleitos, a veces puede haber chismes, o simplemente puede haber necesidades, hermanos, que sentimos que nos superan y nos duele ver. A veces nos duele ver cómo hay hermanos que quizás no se comprometen como Dios espera, o hermanos que se alejan, o hermanos que empiezan a dudar, y eso hace, hermanos, que haya un desbalance.
Por ejemplo, algo que hemos notado, hermanos, muchos pastores, es que el templo siempre se va a convertir en un impedimento para el crecimiento de la iglesia, y me refiero al tamaño. ¿Por qué? Porque llega el momento, hermanos, en el que el templo se llena, y por alguna razón, en lugar de que se llene más, se empieza a vaciar. Es algo, no sé si es mental, si es psicológico, o a qué se debe. Hay personas que dicen, bueno, es que ya siento que ya no me noto, ¿verdad? Y entonces mejor ya empiezan a irse. Pero no debería de ser eso. Y son cosas, hermanos, que a veces uno como pastor, en este caso Timoteo, probablemente esta o algunas otras cosas estaban pasando en la iglesia, y entonces él siente carga, hermanos, y derrama lágrimas, porque le duele ver que la obra de Dios está sufriendo. Y eso me hace pensar, hermanos, que entonces cada uno de nosotros, ya sea las hermanas como mujeres o los varones, debemos de aprender también, hermanos, a sentir carga delante de Dios. ¿Qué sientes tú, hermano, cuando sabes que hay un hermano, verdad, que ya se quedó sin trabajo, que ya contrajo una enfermedad, que ya tuvo problemas en su casa, que a lo mejor te enteras que hay problemas con sus hijos porque están siendo rebeldes, o no lo sé, una serie de situaciones que pasan, ante los cuales nosotros como miembros de la iglesia no debemos de ser indiferentes, nos debe de doler hasta el punto de que vamos con Dios y derramamos lágrimas delante de Él. Ahora, no estoy diciendo que llorar, hermanos, es lo ideal o es sincero, no. Hablamos de un hombre como Timoteo que amaba la casa de Dios, que le dolía la iglesia, hermanos, y que lloraba, hermanos, precisamente por lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Dios permita que cada uno de los miembros, que cada una de las personas que nos reunimos, hermanos, en la iglesia de Arenal, la amemos de tal manera que nos duela en nuestro corazón cuando la iglesia esté pasando por situaciones difíciles. El propio Pablo, hermanos, era un hombre que lloraba por la obra. Vamos a ir, si de preferencia no pierdan Timoteo, al libro de Hechos, capítulo 20, versículos 19 y 31. Porque en el libro de Hechos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Pablo es un hombre, hermanos, que había aprendido a amar cada una de las iglesias, cada una de las regiones en las cuales él había ido a predicar la palabra de Dios. Y cuando se enteraba que en Tesalónica, que en Éfeso, que en Corinto, que en Acaya, ¿verdad?, que en Berea, que en algún lugar había un problema, a él le dolía en su corazón. Dice Hechos capítulo 20, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y es que, hermanos, cuando un siervo de Dios ama a la iglesia, entonces va a empezar a vivir más pruebas. Hermanos, si tú eres un hombre o una mujer que ama la iglesia y oras por la iglesia, entonces, hermano, tú vas a experimentar ese tipo de pruebas que vivía Pablo, ¿verdad? Porque el enemigo no va a querer que haya en la iglesia personas que intercedan, no va a querer que haya personas que se preocupen por la obra, y va a querer atacarlo, y probablemente tú como Pablo vas a derramar lágrimas también por la obra de Dios. Dice el capítulo 20, versículo 31, hermanos, lo siguiente, Hechos 20, 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A veces hay hermanos, ¿verdad?, que por más que les enseña uno, por más que les predicas, por más que les aconsejas, por más que los exhortas, por más que los animas, nada más no responden, ¿verdad? Y entonces eso causa dolor también, hermanos, en el corazón de nosotros. El propio Señor Jesucristo, les voy a leer Lucas, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Dice Lucas capítulo 19, versículo 41. El Señor se había desgastado por 3 años predicando el evangelio por todas las provincias, por todas las ciudades, por todas las aldeas, hermanos, y sin embargo, a pesar de que nuestro propio Señor Jesucristo o el propio Señor Jesús vino personalmente, hermanos, a predicar acerca del reino de los cielos, la gente, en lugar de escucharlo, entre más lo escuchaba, más endurecía su corazón. Y dice la Biblia, hermanos, que al Señor le dolía de tal manera que él lloró, en este caso, hermanos, por Jerusalén. Hermanos, aprendamos a ser sensibles respecto a la iglesia y a preocuparnos por ella de tal manera que la amemos y nos duela cuando esté pasando por alguna situación difícil, ya sea una persona, una familia o la iglesia en general.
La segunda gran virtud, hermanos, que tenía este hombre, y una segunda gran virtud que nosotros debemos de aprender a cultivar en nuestra vida, es una fe real. Hermanos, ¿qué es la fe? Bueno, la Biblia dice que la fe, primero que nada, es aquello que nos hace creer en Dios, que nos hace acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Esa es una fe salvadora. Fe también es cuando en el día a día aprendemos a confiar en Dios. Dice el libro de Hebreos que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, hermanos, sucede que muchas veces pasa el tiempo y nos empezamos a acostumbrar al cristianismo, como que entramos en un relajamiento, como que empezamos a descuidar, hermanos, el camino de la vida cristiana, y la fe que nosotros hemos desarrollado, o la fe que tenemos delante de Dios, ya no es una fe genuina. Es una fe que ha caído, hermanos, en la indiferencia. Es una fe que ha caído en la costumbre. Y muchas veces ni siquiera es una fe real. Es una fe que no se sustenta realmente en Cristo, que no se sustenta realmente en su palabra. Sin embargo, no era el caso de Timoteo. Vamos a regresar a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Cuando Pablo escribe a Timoteo, él recuerda en su carta cada una de estas virtudes, y por eso las saca, hermanos, a la memoria en este momento. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, es decir, genuina. Timoteo es un hombre que tenía una fe verdadera, una fe real en Jesucristo. Y esa fe, hermanos, también se puede traducir en fidelidad. Era un hombre fiel, era un hombre en el que se le podía confiar. Imagínense, hermanos, si la fe de Timoteo no era real, no era genuina, a tal punto que cuando Pablo necesitaba mandar a un hombre capacitado a alguna iglesia para que se hiciera cargo de ella por un tiempo como pastor, ¿a quién creen que mandaba? A Timoteo. De ese tamaño era la fe. Pablo sabía que este hombre no iba a llegar a la iglesia para desviarla, para llevarla por caminos equivocados. Sabía que él iba a ser un ejemplo de fe, de confianza en Dios. Sabía que si en la iglesia en la cual él estaba, en este caso Éfeso, había problemas, había pruebas, había adversidades, Timoteo se iba a levantar delante de la iglesia y lejos de desanimarse él mismo, iba a animar a la iglesia, les iba a decir, hermanos, tenemos que honrar a Dios, tenemos que creer en Cristo, tenemos que confiar en su palabra, tenemos que apropiarnos de sus promesas, porque Dios no miente, Dios está con nosotros, Dios es fiel. Era esa clase de hombre. Lo hermoso de Timoteo, hermanos, ustedes y yo lo sabemos, voy a seguir leyendo el pasaje. Dice que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo, hermanos, venía de una generación o de una estirpe de personas de fe. Timoteo era un hombre de una fe no fingida. Su madre era una mujer de una fe no fingida y su abuela era una mujer de una fe no fingida. Qué importante entonces es que los padres tengamos una fe no fingida. No siempre los hijos la van a seguir, pero van a tener un ejemplo que seguir en un momento dado, hermanos, que ellos lo tengan. Qué bonito es cuando en la iglesia hay hermanos que sabemos que su fe no es fingida. Dice 1 Timoteo, vamos a regresar unas páginas, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. Siempre que Pablo escribía de Timoteo, resaltaba una característica de él. Y en este caso, hermanos, una vez más, va a destacar su fe. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. El título de la predicación de hoy se llama Grandes Virtudes Cristianas. Y la primera virtud, hermanos, es el dolor por la obra de Dios. La segunda, una fe real. Dice 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué significa esa frase, verdadero hijo en la fe? Significa que Timoteo era un modelo de fidelidad. Hermanos, oro a Dios para que algún día el Señor nos haga crecer de tal manera en la fe que la gente nos pueda mirar. Que si tú tienes que animar a una señorita, a un joven, a un niño, a un varón, un adulto, un anciano, y le digas, hermano, tienes que tener fe. Hermano, pero es que yo no creo que sea posible tener fe en medio de esto. ¿Cómo no? Mira a tal hermano, mira a tal hermana, mira a tal joven, mira a tal señorita. Él es un modelo de fe.
¿Recuerdas cómo siempre nos está animando, cómo nos está alentando, cómo cuando pasó por una situación difícil, lejos de caerse, lejos de alejarse, él mismo se paraba ante la iglesia, hermanos, y decía, hermanos, no decaigan, vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando a Dios? Hermanos, la iglesia necesita cristianos que nos convirtamos en modelos de fe. En todo lugar, hermanos, y por supuesto en la iglesia, necesitamos personas a quienes seguir. En esta vida, hermanos, los seres humanos estamos acostumbrados. Yo no sé si tú te has dado cuenta o no, hermano, que estás allí conectado en tu casa, y hermanos que están aquí. Piensen en esto que les voy a decir. Todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, estamos acostumbrados a seguir a alguien. Un artista, un actor, un cantante, un padre, una madre, un amigo, un maestro en la escuela. Siempre, consciente o inconscientemente, tenemos una figura a quien imitar, para bien o para mal, porque también hay personas a quienes seguimos para mal. Y dado que el ser humano siempre está buscando modelos, se necesita en la iglesia que una de las grandes virtudes que alimentemos nosotros sea la fe. ¿Cómo está nuestra fe el día de hoy? ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra fe? Nuestra fe es no fingida, es real, podría ser probada el día de hoy hasta el punto de que nos mantengamos firmes. Dice Pablo, sigo leyendo, 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia. En virtud de la fe que tiene, dice Pablo, yo creo que la gracia, la misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor sean sobre él. ¡Qué hermoso! Esto significa que una persona cuya característica o cuya virtud es la fe, es alguien a quien Dios se va a manifestar en su vida. Es que ¿por qué a él Dios le responde con tantos milagros? ¿Por qué a ese hermano Dios lo trata de manera particular? ¿Y por qué? Yo decía hace unas semanas, hermanos, en una predicación, que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Personas que voluntariamente han decidido intimar con Él de tal manera que su comunión con Él ha hecho que su fe sea una fe modelo. Hermanos, si nosotros algún día deseamos en nuestro corazón que Dios se maraville de nosotros, hay una manera de lograrlo. ¿Saben cuál es? Vayan conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 10. Hermanos, es posible, hermanos, en esta vida, maravillar a Dios con nuestra vida. Fíjense lo que les estoy diciendo. Es posible maravillar a Cristo con nuestra vida. ¿Y saben cómo podemos hacerlo? Dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Al oírlo, es decir, está hablando del centurión, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos, del centurión que tiene un siervo enfermo y le dice a Jesús que le ayude? Y Jesús le dice, voy a tu casa. ¿Me necesitas? Voy a tu casa. No es necesario que vayas a mi casa. Yo también soy hombre de autoridad y lo que yo ordeno ocurre. Si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. ¡Qué impresionante! Este centurión, uno diría, un centurión nunca va a ser salvo, porque son hombres de guerra, son hombres de batalla, son hombres malos, son hombres que a la orden de sus generales van y matan a cantidades de personas, son gente insensible. Pero no, aquí vemos a un hombre tan sensible que no tenía por qué importarle a su siervo, pero lo amaba de tal manera que él personalmente va con el propio Jesús, intercede ante Jesús por él, pero más que interceder por él, él mismo creía en Jesús. ¿Sí nos damos cuenta? Él mismo creía en Jesús de tal manera que dice, Señor, en otras palabras, lo que el centurión le dice a Jesús, Señor, yo creo tanto en ti, confío tanto en tu poder,
Tengo tanta fe en ti que yo aseguro que si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Y dice la palabra de Dios que Jesús se maravilló. Y dijo a los que seguían: de cierto les digo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, yo me hago a un lado, al lado de esta centurión. Porque si quisiera medir mi fe al lado de este hombre, hermanos, no habría punto de comparación, honestamente. Pero esa es la meta. Pero esa es la virtud que tenemos que alimentar. Que llegue el día, hermanos, en que yo vaya con Dios y descanse. Apenas hoy en la mañana estaba yo dando una clase de discipulado. Le decía a quien discipulaba que Dios espera, hermanos, que nosotros vayamos con Él con tal confianza que nuestro corazón tenga paz, tenga descanso, tenga consuelo, esté tranquilo, ¿verdad? Porque hemos ido con Dios, le hemos depositado a Él nuestros problemas, nuestras adversidades, y entonces nosotros no tenemos por qué cargarlas en nuestra espalda e ir por la vida cargando aquello que Dios quiere tomar en sus manos. Pero para eso se necesita una fe como la de Timoteo, una fe como la del centurión. Y cuando tengamos fe como estos hombres, cuando el Señor nos vea, va a decir: ah, aquí viene mi hija, aquí viene mi hijo. Qué maravilloso es escuchar sus oraciones, porque cuando Él habla, lo que Él dice es que realmente está confiando en mí. Porque cuando tú y yo oramos a Dios, hermanos, Él sabe la diferencia entre la confianza que expresamos con las palabras y la confianza que realmente está en nuestro corazón. No sé si me explico en la diferencia. Un ejemplo más, perdón, un ejemplo más, sí. En Romanos capítulo 4, versículo 19. Grandes virtudes cristianas. Hermanos, trabajemos para que nuestra fe sea hermosa como la fe de estos hombres, y que algún día en la iglesia, hermanos, podamos señalarte a ti, pueda ser señalado yo ante otros hermanos y decir: mira, hermano, imita a este hermano, imita a esta hermana, ¿verdad? Ve la fe que tiene. Esa es la meta que tienes que seguir. Y que hermanos, nosotros sepamos que los hermanos lloran, sufren por lo que pasa en la iglesia, y oramos de tal manera, hermanos, que derramamos las lágrimas delante del Señor, porque así amamos, hermanos, a nuestra iglesia. Romanos capítulo 4, versículo 19, hablando de fe: y no se debilitó. Está hablando de Abraham. ¿En qué? En la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Son muchas cosas las que en la vida, hermanos, van a poner a prueba nuestra fe. Vamos a 1 Corintios capítulo 16, hermanos, versículo 13. Una pregunta de nuevo: ¿cómo está nuestra fe el día de hoy, hermanos? ¿Es una fe virtuosa? ¿Es una fe que merece ser señalada en el buen sentido de la palabra para ser imitada por otros? Y si no es así, entonces es hora, hermanos, que vayamos delante de Dios y le digamos: Señor, auméntame la fe. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuál es tu meta en lo espiritual? Hermanos que están en casa, hermanos que están escuchando esta predicación, ¿cuál es tu meta en la vida cristiana? ¿Pasarte toda la vida aquí nada más en el templo, sentado, escuchando y aprendiendo, y quizás sirviendo en alguna cosa, pero pasando desapercibido? Es decir, que tú y yo nunca sobresalgamos en la iglesia. Entonces, si es eso, hermanos, estamos mal, porque el cristiano debe de ambicionar algo más. Debe de ambicionar entrar al salón de la fama de la fe. Que así como los adolescentes o los niños, ¿verdad? Los motivamos: oye, hijo, ¿qué pasó? Échale ganas, mira, un día quiero ver allí que me llamen en la escuela y fulanito de tal, diploma de primer lugar. O ver tu fotografía y en el periódico mural y decir: ah, mira, ya vieron, la foto de mi hijo está allí en el primer lugar. O que estés en la escolta, o que me llamen o que llegues con tu certificado de la preparatoria o de la universidad, ¿verdad? Mención honorífica por el nivel de conocimiento, se fue el término, ¿verdad? Que tiene este alumno.
Dices, wow. Hace unos días veía, por ejemplo, ¿no?, un niño que sacó un 100 perfecto en el examen de Comipems y hasta salió en el periódico. Si yo fuera su papá, yo me sentiría orgulloso, hermanos, honestamente. Y no es que no me sienta orgulloso de mis hijos, uno de ellos me está viendo y yo lo hago, estoy muy orgulloso de mis hijos, de mis hijas, de las mujeres con las cuales ellos se han casado, pero no sé si me explico. Hermanos, esa debe de ser nuestra meta, esa debe ser nuestra ambición. Pero para lograrlo necesitamos algo que dice Pablo en 1 Corintios 16:13, velar. 1 Corintios 16:13, y velar es estate sobrio. No te distraigas con los quehaceres de la vida, no te distraigas con los placeres de la vida, no te distraigas con el pecado, no caigamos en la tentación, no te dejes arrastrar por nada. Velar, estad firmes en la fe. Hermanos, a mí me encanta este verso porque es un reto. Dice, pórtense varonilmente y esfuércense. Es decir, no te caigas a la primera. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, hermanos, me lo quiero apropiar a mí y ojalá te lo apropies a ti también, hermano. Lo que Pablo me está diciendo es, oye, Germán, no seas cobarde, sé hombre. Ay, pero es que mira, Pablo, y mira lo que me está pasando, y ya me pasó esto, y ya me pasó el otro, y pues mira, yo creo que Dios sí entiende. No dice Pablo, no seas cobarde, sé un hombre y esfuérzate. Hermano, hermana, sé una mujer y esfuérzate. Hermano, sé un hombre y esfuérzate. Hay que mantenernos firmes ¿en qué? En la fe. El mundo requiere hombres y mujeres con fe, gigantes en la fe. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. En contraparte, hermanos, hay personas que no tienen una fe genuina y esta se evidencia cuando terminan alejándose o cuando terminamos alejándonos, hermanos, de lo que tiene que ver con la fe. Que jamás, quisiera decir que jamás pasa en la iglesia, pero lamentablemente no hay iglesia que no sufra de esto, pero más bien oremos a Dios para que no sea algo cotidiano, o si es posible, hermanos, no pase jamás. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Hermanos, alguien que ama el mundo y se va de la iglesia, ¿tenía una fe genuina? No tenía una fe genuina. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vamos a retroceder un poquito a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 15. No seamos como Demas, hermanos. 2 Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos. Qué impresionante, hermanos. Hermano, por favor te suplico, seamos firmes en la fe. Que cuando alguien te pregunte, oye, yo me acuerdo, ¿de qué iglesia eres? De la iglesia de Arenal. Yo me acuerdo que en Arenal iba un hermano que se llamaba Germán. ¿Qué es de él? No, ya hace tiempo que no va a la iglesia. ¿Cómo crees? Si él ya predicaba y ya estaba al frente. No, ya se fue al mundo. No, y si supieras cómo anda, o sea, mal. ¿Cómo crees? No me digas. Sí, caray, él amaba al mundo y desamparó la obra, desamparó la iglesia. Dice 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Su fe no era genuina. Hermanos, no seamos como Demas, no seamos como Figelo, no seamos como Hermógenes, seamos como Abraham, seamos como Pablo, seamos como Timoteo. Alimentemos las grandes virtudes, hermanos, cristianas. 3. La tercera gran virtud cristiana que tenemos que alimentar es no descuidar nuestros dones. Vamos a regresar a nuestra base bíblica que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Oremos para que la iglesia de Arenal, hermanos, sea una iglesia compuesta por mujeres y hombres con grandes virtudes cristianas. 3. No descuidar los dones. Dice 2 Timoteo 1, 6 al 8. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta que Pablo no se andaba entre las ramas? A veces cuando queremos animar a un hermano, échale ganas, oye, mira, dice, no seas cobarde, dice Pablo. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiero aclarar una cosa, no es que Pablo estaba siendo cobarde, no es que Timoteo estaba siendo cobarde, sino que Pablo le está diciendo no llegues a ese punto. El espíritu que Dios nos dio no es de cobardía, porque ya vimos que lo alaba por ser un verdadero hijo de la fe, ya vimos que lo alaba, ¿verdad?, por sus lágrimas. Entonces sería incongruente que Timoteo esté teniendo temor. No, Pablo lo está animando, le dice, oye, tú tienes dones de Dios, no dejes que se apaguen, avívalos. Hermanos, ¿algún día alguien ha estado en una velada con una fogata? Es bien padre, ¿no? Hoy en día ya hay carbón preparado y leña y ocote y muchas cosas para poder prender una fogata, pero cuando se prende así nada más con unos palos secos y andas ahí arrancándote los cabellos porque nada más no prende, está bien complicado, ¿a poco no? Pero cuando la logras prender, se forma una rueda alrededor y qué rico si la noche es fría, ¿no? Qué rico cuando estás en una noche fría alrededor de una fogata. Pero ¿cuál es el problema de las fogatas, hermanos? Que se van extinguiendo, a menos que la avivemos. ¿Sí se dan cuenta? A menos que la avivemos, ya sea soplando o bien echándole más leña. Hermanos, los dones que Dios nos ha dado, si no se utilizan, son como una fogata. Se van apagando, 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 apagando. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que encontrar la manera de avivarlos. Hermanos, Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, nos da dones, por lo menos un don. Por lo menos nosotros tenemos un don. Algunos probablemente tienen más de uno, algunos probablemente tenemos más de uno. Dios nos dio dones. Nosotros somos responsables de mantenerlos vivos a través del servicio a Dios. Hermanos, hace rato, no es excusa, pero hace rato se vino una lluvia muy fuerte aquí en el templo y entró mucha agua por las ventanas, y mientras algunos oraban, hermanos, otros estábamos ahí secando, y me tuve que poner allá atrás a secar con una jerga porque de plano se encharcó mucha agua y no alcancé a escuchar muy bien, hermano Omar, pero comentaste que ayer que fueron a predicar aceptaron a Cristo 18 personas, aproximadamente 18 personas. Qué impresionante, hermanos, qué impresionante, porque, hermanos, ayer los hermanos que fueron a evangelizar dan testimonio de que 18 personas hicieron profesión pública de fe. Sincera o no, ellos dijeron haber hecho una profesión pública y esperamos que haya sido sincera, hermanos. Pero ¿por qué digo esto? Porque así como los hermanos, ¿verdad?, así como aquellos que trabajan, así como aquellos que sirven, hoy se pueden alegrar y regocijar, hermanos, pasó esto. Y saben, hermanos, yo te pregunto, hermana Raquel, hermanos que van, ¿con qué gozo van a ir la siguiente vez? Pues motivados. Oye, ¿qué hicimos en esta ocasión que tenemos que hacer en esta otra? Oye, me doy cuenta que ahora toco mejor, ahora predico mejor, ahora dirijo mejor, ahora aconsejo mejor, ahora disipulo mejor, ahora enseño mejor, y no sé por qué. No, si sabes por qué, porque te has preocupado en avivar ese don. Te has preocupado en alimentarlo. Y por eso la imagen me gusta, ¿verdad? Un chico, un joven que está en la escuela y está platicando con sus amigos, ¿verdad? Y la imagen lo que nos hace pensar está hablando de la Biblia. Hermano, ¿en qué estás usando tu don? Aviva el fuego del don, le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado a través de las manos del presbiterio. Hermanos, lamentablemente la pandemia nos encerró en casa. Dicen que hay un rebrote, lo cual está haciendo que quizás nos volvamos a encerrar otra vez. Ojalá que no sea el caso. Pero eso está haciendo que muchos hermanos en la iglesia que tienen dones estén sin hacer nada. Ya pasaron 6 meses. 6 meses, hermanos. Y hay hermanos que tienen dones y no están haciendo nada.
Graba un video y comparte de Cristo y súbelo a la red, u organiza una reunión, por ejemplo, no sé de qué tipo, no sé de qué manera, con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros en el trabajo, enséñales de la Biblia, enséñales algún canto, enséñales alguna parábola, enséñales alguna historia bíblica, organiza un video en grupo, hermanos. Dices, es que no sé qué compartirles. Bueno, escoge una de las predicaciones, hermanos, que he compartido aquí en la iglesia y di, oye, voy a organizar una película en grupo. ¿Qué te parece si en lugar de ver X película, te invito a ver una predicación de la iglesia con unas palomitas y cuando termine este sermón lo vamos a platicar y lo vamos a comentar, hermano? Aviva el fuego del don que Dios te ha dado. Quiero, hermano, que escuches la siguiente frase que, por cierto, ayer publiqué en el Facebook de la iglesia. No sé si lo han notado, pero hay ocasiones, hermanos, cuando estoy redactando mis predicaciones, algunas frases, ¿verdad?, las publico porque creo que pueden ser de bendición para los demás y luego las uso en mi predicación. Y ayer publiqué esta: todos hemos recibido dones para servir y ser fieles a Cristo, pero somos responsables de avivarlos como el fuego. De lo contrario, escucha esto, las circunstancias adversas de la vida nos envolverán en el desaliento. Hay 4 elementos, hermanos, que sirven como agua. Hermanos, ¿cómo puedes apagar una fogata? Toma agua y aviéntasela, o toma tierra y aviéntasela, y la vas a apagar, pero mira, rápido. Hay 4 elementos que son como el agua o la tierra, que son capaces de apagar, hermanos, la emoción o el ánimo o la fe cuando usábamos nuestros dones: la falta de oración, la falta de lectura bíblica, la ausencia de la iglesia, la falta de servicio. Hermanos, alimentemos estas grandes virtudes. 4, voy a irme un poquito más rápido porque creo que ya me estoy extendiendo más. 4, cuidar la doctrina. Regresemos a nuestro pasaje bíblico en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13. ¿Se dan cuenta qué hermoso es esto, hermanos? Quiera Dios que en nuestra iglesia hayamos, hermanos, hermanas, que nos preocupemos por tener grandes virtudes. Escucha esto, otra vez esta idea, hermano. ¿Qué metas tienes en la iglesia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu sueño? ¿Pasarte toda la vida en tu iglesia? Hermanos, que como un miembro más, yo no digo un miembro más que no trabaja, pero un miembro más, no. Tengamos el deseo de ser miembros sobresalientes. Que un día se escriba de las grandes virtudes, para que entonces puedan ser usadas como ejemplos para otros creyentes, que es lo que pasó con Timoteo. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es lo siguiente: sigue el ejemplo de la sana doctrina que aprendiste de mí. Toma como norma para ti la sana doctrina. Preocúpate por retener la enseñanza que tú recibiste de la palabra de Dios. Hermano, quiero recordarte una cosa: la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Pero si tú te la pasas leyendo libros, te la pasas viendo videos, te la pasas escuchando predicadores, ¿verdad?, que son muy buenos, que son muy elocuentes, que son muy reconocidos a nivel mundial, pero cuya doctrina no es buena, tarde o temprano te van a contagiar. Yo conozco hermanos que dicen: hermano, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, hay que aprender a discernir, hay que tomar lo bueno. Sí, yo sé que este hermano no cree esto, pero mire, este tema que dio es muy bueno. Bueno, cuando tú te acostumbras, cuando acostumbras a tu oído a escuchar cosas erróneas, una y otra y otra y otra vez, existe un riesgo. No digo que te va a pasar, existe un riesgo, y el riesgo es que termines creyendo la mentira y ya no la verdad de la Biblia. Conozco por lo menos un caso, 2 casos. Escucha esto que te estoy diciendo, hermano, por favor, pon atención. Dios sabe que no miento. Conozco por lo menos 2 casos de pastores
No estoy diciendo de miembros, no estoy diciendo de líderes, no. Conozco por lo menos 2 casos de 2 pastores que se pusieron a leer a diestra y siniestra, supuestamente discerniendo entre lo bueno y lo malo, escuchando a otros grandes predicadores. Y hoy, sus iglesias están desviadas del camino de la sana doctrina, causando divisiones. Incluso uno de ellos ni siquiera está en el ministerio ya. No estoy hablando del hermano de la iglesia, que el líder de alabanza. No estoy hablando que del superintendente de escuela dominical, para que tú me digas, no, hermano, el hermano Germán es un exagerado, porque no, yo tengo mucho tiempo escuchando a tal persona y a mí no me ha impresionado en nada. Híjole, hermano, probablemente no. Yo no soy Dios para saber si ya ocurrió o no. Pero la experiencia me ha enseñado que cuando nosotros creemos que mejor vamos a escuchar a alguien más, a leer otro tipo de personas, de cosas, en lugar de la palabra de Dios, podemos caer en el error. No estoy diciendo que sea malo hacerlo. Yo mismo, hermanos, lo he dicho muchas veces. Me encanta leer y leo mucho. Pero, hermanos, me ha tocado ocasiones que estoy leyendo un libro, estoy leyendo un autor, estoy leyendo, y de repente me regreso porque me gusta subrayar y digo, caray, ¿en qué momento pasé esto? No me di cuenta que decía una palabra o una frase o algo que no tenía que ver con la palabra de Dios, y digo, ¿en qué momento lo pasé y no me di cuenta? ¿Sí me explico? Entonces, ten cuidado. Y Pablo le dice a Timoteo, oye, toma como norma el retener la sana doctrina. Más adelante Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Una gran virtud cristiana es no alejarnos nunca de lo que hemos aprendido, hermanos, de la palabra de Dios, y debemos de defenderla, como se dice coloquialmente, a capa y espada. Para terminar, 5, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 14. Hermanos que están en sus casas y hermanos que están aquí en el templo, debemos de alimentar estas grandes virtudes cristianas en nuestra vida para ser cristianos sobresalientes. Hermanos, no seamos conformistas. La quinta virtud, depender del Espíritu Santo. 2 Timoteo 1, 14 y 15. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron, lo leímos hace ratito, todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Qué está diciendo Pablo? A ver, vamos a ubicarnos en el contexto. En el contexto, Pablo lo que le está diciendo es, cuida la doctrina. ¿Sí se acuerdan? Esa doctrina, dice Pablo, es como un depósito que nosotros te dimos a ti. Ejemplo, nosotros mandamos a nuestro hermano Francisco Andraca como pastor de la Iglesia Bautista Misionera en Citlala, Guerrero, que está en una iglesia naciente. ¿Qué esperamos nosotros que enseñe nuestro hermano Francisco allá? La sana doctrina. ¿Qué esperamos que enseñe nuestro hermano Esteban, nuestra hermana Daisy, nuestro hermano Asher cuando se vaya a establecer una iglesia, y otros misioneros o hermanos que dicen que están siendo misioneros? ¿Qué esperamos incluso que nuestro hermano Omar, que nuestro hermano Esteban y que aquellos hermanos que salen a la calle a predicar estén predicando? La sana doctrina. Imagínense un día llega aquí una señora, no, pues es que un día fueron al hospital un señor a predicar y nos dijo, ¿verdad?, que estaba teniendo una visión, ¿verdad?, y que veía en ese momento que me iba a pasar esto, y ¿qué cree? Y por eso vine. Disculpe, no era de aquí. No, sí me dijo que era de aquí, mira, me dio este folleto. ¿Sí me explicó? No. O no, mire, escuché a un pastor, ¿verdad? Aquí, esta es la iglesia de Arenal, porque escuché al pastor que dijo, ¿verdad?, que él aquí podía hacerme un milagro, que voy a poner las manos y que... A ver, espérate. ¿Cuál pastor? ¿Usted? Dios mío. O que los pastores del compañerismo de repente me digan, oye, Germán, ¿qué crees? Porque nosotros tenemos años subiendo nuestras predicaciones, hermanos, a internet, ahí están, y que de repente un pastor me llame y me diga, oye, Germán, ¿y cuándo cambiaste? ¿Cambié qué?
Pues es que el otro día escuché, porque hay pastores que, hermanos, por la gracia de Dios, escuchan nuestros mensajes, escuché tu predicación y dijiste esto. ¿Tú desde cuándo crees que el bautismo limpia pecados? ¿Desde cuándo crees que ya no es necesario el arrepentimiento? ¿Desde cuándo ya no crees en la iglesia local? No, pues es que mira, tuve una nueva revelación. No, espérate, tú ya, a ti se te dio un depósito. Cuando se estableció la iglesia de Arenal y el pastor Felipe se fue, a ti se te dejó un depósito. ¿Y cuál fue ese depósito? La sana doctrina. Eso fue el depósito que yo recibí. Y ese depósito, ¿cómo lo voy a poder mantener? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que orar a Dios: Señor, cuida mis labios cuando yo predico, cuida mis labios cuando yo dirijo, cuida mis labios cuando yo enseño, cuida mis labios cuando yo aconsejo, cuida mis labios cuando los abro para enseñar tu palabra, porque yo no quiero decir otra cosa que no sea tu palabra y que sea tu Santo Espíritu el que habla a través de mí. Que los 5 minutos, 10 minutos o 10 horas que yo hable, Señor, sea el Espíritu Santo por medio de mis labios. Úsame, Señor, únicamente como un instrumento, como sé tú el que habla, que cuando yo hablo la gente te escuche hablar a ti. ¿Sí nos damos cuenta? Hermanos, eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú tienes tan grandes virtudes, que el depósito que recibiste lo puedes guardar porque el Espíritu Santo está en ti. Conclusión: Dios, hermanos, quiere una iglesia con miembros que aprendamos a alimentar grandes virtudes en nuestra vida, para que un día nosotros como Timoteo, hermanos, podamos ser mujeres las hermanas u hombres los varones que nos levantamos delante de los demás como ejemplos ante otros de las grandes cosas que Dios espera hacer, hermanos, en nuestra iglesia. Si tú ya te habías planteado esta meta, hermano, no la dejes. Pero si no te la has planteado nunca, hazlo hoy. Portémonos varonilmente. No seamos cobardes, hermanos. No abandonemos la fe. Lleguemos a la meta. Que Dios les bendiga, hermanos.